20:22 y tenemos que hablar nuevamente de los albergues que dispuso el gobierno nacional para la cuarentena sanitaria, por sobre todo las personas que están viniendo del exterior y nuevamente quieren ingresar a territorio paraguayo. Y la noticia justamente fue uno de esos albergues, porque uno de las personas que estaban en uno de estos sitios, Barrio San Miguel, kilómetro 6,5 de Ciudad del Este, se fugó un joven de 22 años, oriundo de Tembiapona, departamento de Caguazú. Pero antes de ampliar nuevamente esa información, Juan Cáceres nos tiene una pregunta. Exactamente, queremos que participen a través de www.votaparaguay.com. ¿Qué pasa en este momento? Los albergues ya no dan abasto. El gobierno en este momento no puede permitir la entrada de más connacionales porque no tiene dónde ubicarlos, y que ellos vayan a sus casas a cumplir con la cuarentena no es una opción, según decía el ministro Federico González. Queremos preguntarle a través de Vota Paraguay la siguiente pregunta: ¿qué se debe recibir más personas en los albergues? ¿Sí o no? A través de www.votaparaguay.com. La respuesta en minutos. Y volviendo al tema de este joven que se fugó del albergue donde estaba realizando cuarentena sanitaria obligatoria, vemos imágenes del patio que se ganó, un patio contiguo al polideportivo de la Universidad Privada del Este, repetimos, donde están realizando cuarentena un importante número de personas. Ahí, fíjense ustedes, en ese boquete removió, unos 6, 9 ladrillos, convocó, y por ese orificio pudo fugarse Javier Alarcón, un joven de 22 años, repetimos, oriundo de Tembiapona, compañía caballería del departamento de Caguazú. Sí, se tiró. Se tiró desde allá arriba, sí. Estamos hablando de un segundo piso prácticamente. Sí, prácticamente, sí. Ahí vemos la fotografía de esta persona, inmediatamente después, esta madrugada fue. Sí, perdón la interrupción, el tema de 2 pisos. ¿Vos sabés que había vecinos que decían que incluso recibían alcohol y cigarrillos por ese boquete? Hoy, en la entrevista con la gente ¿ese boquete no es nuevo entonces? Según hoy, un vecino comentaba a nuestro compañero que estaban vivos a la siesta. En realidad el ladrillo hueco también entra por el agujerito mismo. El ladrillo convocó ahí. Sí, decía, no, acá incluso recibían alcohol, cigarrillos. Evidentemente que era un sitio donde, bueno... Y se habla de una persona que le ayudó. En el momento en que él bajó, una persona aparentemente estaba abajo, un conocido allí de la zona. Que fue a rescatarlo. Que exactamente, que de hecho también adicto al alcohol, supuestamente, es el que le sirvió de apoyo para esta fuga. Hasta ahora no fue encontrado el hombre. Finalmente se descartó que haya sido la persona detenida. Es una persona bastante parecida a este joven. Y está relacionado a otro hecho, pero un hecho de robo. Okay. Hay que recordar que ya la Fiscalía, 2 agentes del Ministerio Público, dictaron la orden de búsqueda y localización de esta persona, repetimos, de 22 años. Mucha gente dirá, ¿por qué están difundiendo la fotografía? Porque es una persona sospechada de tener COVID. No, si es que se dicta una orden de búsqueda y localización, evidentemente la fotografía tiene que ser difundida, porque de lo contrario ninguna persona lo va a ubicar. Ahora, Federico González confirmaba esto, que la fuga de este joven se produjo en horas de la madrugada. No le hicieron la prueba del COVID-19, en consecuencia no se tiene certeza si es, digamos... COVID positivo si o no. Es o no COVID positivo. Pero de hecho que va a ser imputado apenas sea aprehendido y vuelto a este lugar, o vaya a saber a qué otro lugar de mayor seguridad, digamos, por violación de la cuarentena sanitaria, y por qué no también, y ojalá para beneficio de él, no sea positivo. Porque si es así, probablemente se va a complicar su situación jurídica, porque le podrían aplicar también la figura de tentativa de lesión grave. Claro. Vamos a repetir lo que decía Federico González justamente sobre este caso puntual. Lo del COVID positivo es falso. El que se escapó del centro de albergue es sí cierto. Es un joven de 22 años que estaba en este centro de albergue en Ciudad del Este. El día de hoy se les realizó a todos ellos, de acuerdo al protocolo, el test de COVID. Él se escapó en la madrugada, por lo tanto no fue sometido al test y está siendo buscado porque ha violado una disposición legal y el Ministerio Público está interviniendo junto con la Policía Nacional. Ese muchacho se escapó en la madrugada de hoy, no fue sometido al test, al igual que los otros que sí fueron sometidos hoy, que están en ese albergue. Y por lo tanto él se encuentra en este momento siendo buscado por la policía. No es negativo, no es positivo, no sabemos por qué no se hizo el test. Y al no ser
al no tener el resultado de ese test, porque no se le pudo practicar porque él se escapó, bajo ningún concepto podemos decir que es positivo. Y en otra parte vamos a escuchar también a Federico González hablando de la situación de dos jóvenes de Zapucay. Habrían ingresado clandestinamente a territorio paraguayo. Los vecinos denunciaron porque los vecinos sabían que ambos jóvenes estaban por Brasil. De repente aparecieron. Y de repente aparecieron, finalmente los vecinos hicieron la denuncia, actuó la fiscalía, dijo, entonces ustedes jóvenes van a quedar en cuarentena en sus respectivas casas bajo custodia policial. Pero ¿y eso acaso no era una opción inválida? O sea, se Para supone mí que que sí. no podías Yo le hacer escuché este cuarentena acá. mediodía hablando aquí con Carlos y a Juan, a Federico González diciendo justamente el caso de los que quieren venir de Buenos Aires, de Argentina, diciendo Que no pueden. que la cuarentena domiciliaria no es opción para el gobierno. Claro, porque sacó el Ministerio de Salud un protocolo en el que se exige la obligatoriedad de la cuarentena en un sitio establecido por el Ministerio. Y la 9ª región sanitaria del departamento de Paraguarí emitió un comunicado, y no sé si tenemos ya para mostrar, ahí está. Bueno, ese es un comunicado oficial de Codena, pero en ese comunicado de la 9ª región sanitaria habla de que Codena, Sí. encabezado por Federico González, autorizó que estas dos personas estén guardando cuarentena en sus casas. Que entraron de manera clandestina, porque Claro. hay mucha gente que también guarda cuarentena en su casa, pero con justificativos especiales. Por ejemplo, algún problema de base. De hecho, que el caso de Salum de la semana pasada también había presentado un certificado médico. Hay gente que fue recién sometida a cirugías, a procedimientos quirúrgicos, y que por eso específicamente van hasta sus domicilios, pero son casos excepcionales. Excepcionales cuando la persona tiene alguna enfermedad de base Sí. y tiene que estar aislado. O 60 para arriba. Claro. También. ¿Sabe sobre Sí. cuánta gente convive con estos en cuarentena, por así decir, Aníbal? ¿Cuántos familiares conviven con ellos? Muchos. Decía el director de la 9ª región sanitaria que uno de ellos tiene una familia numerosa y decía, palabras textuales, ojalá Dios quiera que no contagie a otras personas si es que ¿cómo son van a COVID autorizar positivos. que se queden en sus casas sabiendo que tienen una acá en familia el comunicado numerosa? de la 9ª dice, la 9ª región sanitaria, por orden del Consejo Nacional de Defensa Codena, se dispuso que realizaran la cuarentena obligatoria en sus domicilios particulares hasta el informe de resultados bajo custodia policial permanente. Es decir, si es que, porque ya se le tomaron las muestras también, si dan positivo, entonces van a ser llevados al llamado Hotel COVID o zona COVID, como le llaman. ¿Y si no? Pero ¿por qué si Se todos quedan los que expuestos ingresan del todavía. otro lado de la frontera sí o sí tienen que ir a cuarentena? Sí.